empezar aquí con el recording. Cintia, gracias por ayudarnos. Y como ya somos varios que estamos aquí, vamos a comenzar para respetar el tiempo de todos. Muy bien, pues bienvenidos a la segunda sesión, porque la primera sesión la tuvimos en la mañana, pero esta es la segunda sesión de Comati Contigo. Las sesiones nacen porque Comati cumple 6 años este noviembre, va a ser nuestro sexto aniversario y como celebración dije, pues, ¿por qué no compartir algo de experiencia, de conocimiento con familias o con la comunidad que igual y pueden aprender o llevar estos aprendizajes a casa? Entonces estoy muy agradecida de que están aquí, muy contenta de estar compartiendo con ustedes y bueno, pues comenzamos con esta primera sesión que es compartiendo el diagnóstico. Primero que nada, ¿quién les está hablando? Yo soy Ana Paula, soy la fundadora de Comati, muchísimo gusto. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas y soy especialista en intervención temprana, intervención conductual y desarrollo. Mi rol ahorita, aparte de hacer investigación con personas y con papás de niños con discapacidades o con diagnóstico, es también dar capacitaciones uno a uno con papás a través de Comati y ahora que estamos haciendo estas sesiones, pues se agrega esta experiencia a lo que hago. Y bueno, rapidito por nuestros primeros 6 años queremos ofrecer estas sesiones. Ahí lo dejé durante el mes de noviembre, debí haberlo cambiado, porque por petición de muchos papás ya se extendió hasta el mes de diciembre. Vamos a tener sesiones también hasta diciembre. Son gratuitas para todos. El formato es en línea para accesibilidad. Aparte porque yo no estoy en Monterrey, estoy en Kansas City, entonces me es algo difícil ir una vez a la semana a dar sesiones. Y la idea es compartir temas relevantes y actualizados que son basados en evidencia que a lo mejor y no son tan fáciles de accesar como el tema del que vamos a hablar hoy. Y estas sesiones no se limitan nada más a familiares o a personas con diagnósticos, sino realmente a absolutamente todas las personas de la comunidad o quienes quieran aprender un poquito más sobre los temas que vamos a estar exponiendo. El formato de las sesiones, de nuevo, pueden tener la cámara prendida, apagada, la verdad me es igual, lo que ustedes se sientan a gusto y pueden entrar y salir en cualquier momento. Cintia, mi hermana, nos está ayudando a aceptar a las personas de regreso a la junta. Entonces, si hay un problema, le pueden mandar mensaje directo a ella. Muy bien. Y hoy por la mañana tuvimos la primera sesión en donde compartí tantito de mi trayectoria y mis credenciales. Esa quedó grabada y en una oportunidad que tenga la voy a subir, no estoy segura si a YouTube, pero a algún portal y la puedo compartir por si alguien está interesado. Y hoy nos enfocamos en cómo hablar del diagnóstico. Vamos a ver diferentes puntos y vamos a idealmente salir con algunas herramientas que nos podemos llevar a casa y a la comunidad. Muy bien, el itinerario de hoy, vamos a hablar tantito sobre la investigación que hay detrás, introducción al tema. Después voy a hablar más específico sobre recomendaciones, ideas y estrategias más prácticas. Luego tendremos a nuestro invitado especial que nos va a compartir sobre experiencia propia. Y al final vamos a terminar con algunas preguntas, si lo quieren hacer, y un repaso de las futuras sesiones para que no se pierdan ninguna. Muy bien, los objetivos también de la sesión es que al final van a poder comprender factores emocionales y el desarrollo involucrados en compartir un diagnóstico, también comprender por qué es importante apoyar a las familias en este proceso y vamos a explorar ideas de cómo y cuándo compartir el diagnóstico, si aplica para nosotros si somos papás y tenemos que o estamos pensando o considerando compartir el diagnóstico con algún peque. Muy bien. Bueno, empezando, me gustaría nada más que pensaran si lo quieren, si se sienten a gusto escribiéndolo por el chat, lo pueden escribir, pero ¿qué emoción, y puede ser cualquier emoción, no hay ni emoción correcta ni incorrecta, qué emoción les genera la idea de hablar del diagnóstico? Voy a esperar un minutito para ver si alguien comparte y si no, de nuevo, no pasa nada, si no. Nervio. Sí, gracias por compartir. Sí, sí, realmente es una de las emociones que más me toca escuchar y ojalá y de aquí podemos llegar a la claridad. Miedo al rechazo definitivamente es una muy grande.
El morado. Sí, así como, no estamos seguros, incertidumbre, confundido, ansiedad, definitivamente. Todas estas emociones son válidas, cual sea que sea tu experiencia. La idea es que al final algunas de estas herramientas te hagan sentir un poquito más como por acá, en este lado de la rueda. Y si no, no pasa nada, después podemos hablar en privado y podemos ver más estrategias juntos. Y empatía, sí, definitivamente es que, bueno, la idea es que hoy también nos movamos a través de la ansiedad y el miedo y la confusión hacia un poco más como la apertura, la calma, la paz y la empatía. Muchísimas gracias para todos por compartir. Muy bien. Bueno, primero que nada, hay papás, a lo mejor hay personas por aquí que están en pausa o en proceso o considerando hacer un diagnóstico, una evaluación diagnóstica y todo este proceso sí viene con mucho miedo y con mucha incertidumbre. La investigación, y es algo que van a aprender de mí, es que todo lo que yo recomiendo son recomendaciones basadas en evidencia que se han estudiado a través de los años y que se han visto los efectos a largo plazo que tienen con las poblaciones de las quienes hablo. Y bueno, para comenzar, mi recomendación es no se debe de posponer un proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque el estigma que tenemos alrededor de tener un diagnóstico lo pueden los niños también comprender. Los niños tienden a ser mucho más críticos con ellos mismos si tienen algún comportamiento que pueda ser visto como diferente. Em, este estudio que luego puedo, estos tres estudios que luego puedo compartir las referencias, revisaron experiencias vividas de personas que les dieron diagnóstico temprano, diagnóstico más tarde, y cuenta una de las doctoras que fue la autora que el estigma generalmente ocurre o incrementa cuando no hay un diagnóstico y también cuando hay un diagnóstico y no se comparte con la persona o con las personas alrededor. Entonces, los niños se dan cuenta cuando las personas los ven o los tratan diferentes. Si un niño, por ejemplo, hace un berrinche y todos se le quedan viendo, y a veces puede ser que algún papá lo excuse sabiendo que algo más está pasando, el único perjudicado a largo plazo es el niño o la persona, quien sea de la persona que estemos platicando. Y sí me ha tocado trabajar con familias que pueden pausar el diagnóstico. Puede haber algunos mitos que estén pausando ese proceso, por ejemplo, que no sé, el autismo no se puede diagnosticar antes del año y medio o los 2 años, lo cual ese es un mito, pero bueno, hay muchísimos mitos allá afuera y generalmente lo que intento hacer es explicarles tantito más sobre el proceso específico del niño, porque un diagnóstico de TDAH es diferente a uno de autismo, que es uno diferente a trastorno negativista desafiante, que es diferente a otros diagnósticos. Y a través de pues, esa explicación se intenta recomendar, pero pues nunca forzar, porque al final los que deciden son los padres y tienen absolutamente todo el derecho porque son los que deciden por los niños. Una vez ya teniendo el diagnóstico, la recomendación de nuevo es no posponer la conversación, incluyendo si un niño tiene 2 años, 3 años, 4 años. El compartir el diagnóstico puede afectar de manera positiva o negativa la identidad del mismo niño a largo plazo. Entonces, en el estudio este de Riccio, no sé cómo se pronuncia, pero encontraron que adolescentes autistas a quienes sus padres les habían hablado sobre su diagnóstico, que incluían las fortalezas en la definición sobre el autismo y que lo veían como una diferencia neutral en vez de algo considerado como anormal o malo, tuvieron mayor, mayor em, mayor reporte de bienestar y mejor calidad de vida. Entonces, bueno, por esto y por muchos otros estudios, pero estos fueron uno de los más grandes que encontré, se recomienda que los padres consideren tener estas conversaciones. Al final del día. Ustedes son los que deciden si las tienen o cómo las tienen o cuándo las tienen, pero los papás realmente tienen un papel clave
cómo se forma la identidad de sus hijos y en el futuro. Ok. También se ha demostrado que posponer la conversación puede contribuir a mayor ansiedad, idea de que los niños crean que tienen algo malo con ellos mismos, creer que hay algo vergonzoso y también se crece o se fortalece este tabú social que desafortunadamente en México sí hay todavía bastante. Como dije, los niños pueden pensar a veces que hay cosas dentro de ellos que están mal y muchos niños pueden creer que dan vergüenza. Entonces, imaginen cómo esto puede impactar la autoestima a largo plazo, si no entienden qué es lo que está pasando con su cuerpo y su mente. Ok, cuando un niño recibe un diagnóstico, y creo que es importante recalcar y me gusta nada más comentar que yo aún no soy mamá, yo no he vivido a través de esta experiencia, yo estoy juntando la evidencia y los estudios que se han hecho con estas poblaciones, lo estoy juntando toda una presentación, entonces nada más quiero decirles que como yo no he vivido esta experiencia, no se los puedo decir de primera mano, pero por eso vamos a tener a nuestro invitado especial más al rato. En fin, me imagino que cuando tú recibes un diagnóstico o una referencia hacia un diagnóstico, tú te imaginas el futuro, ¿no? Te imaginas y te preguntas cómo esto va a afectar su vida, si esto lo va a afectar a largo plazo, a corto plazo, qué tanto va a afectar, a lo mejor y te preguntas si tu hijo va a ser independiente, si va a poder estudiar en una escuela, si si va a tener alguna pareja, si se va a casar, si va a poder manejar, etcétera. Y a través de esta experiencia, los papás pueden llegar a vivir un duelo. Para esto podemos hacer una otra sesión específicamente para este tema del duelo y yo personalmente no estoy certificada para trabajar a través del duelo. Yo ayudo en el proceso de evaluación y de intervención con los peques y también ayudo a papás a implementar intervenciones en casa, pero si tú ahorita estás viviendo esta situación, yo te recomendaría muchísimo que busques ayuda también para que tú solo busques también herramientas de cómo mejorar tu calidad de socioemocional y que puedas también ayudar a tu hijo tú estando bien primero. Bueno, pues aparte de encima de todo de que dices, bueno, hay algunos retos que mi hijo se está enfrentando, hay algún diagnóstico, están todas estas cosas nuevas, yo ni sabía que era el autismo, yo ni sabía que era el TDAH, y encima de todo ahora tienes que decidir si le vas a decir a tu hijo, cómo se lo vas a decir, cuándo y si es que decides hacerlo. Entonces, realmente los padres llevan una responsabilidad enorme en todo este proceso, aparte decidir qué intervenciones, y bueno, ese es otro tema. Pero, pero bueno, tienen muchísimas decisiones y ¿qué podemos hacer para apoyar a los padres de familia? Hay muchas personas que veo por aquí que a lo mejor y pueden no ser padres de familia, pero son aliados. Entonces, si eres tío, primo, abuelo, amigo, una persona cercana a ti con este tema, lo más importante que puedes hacer es ser un aliado. Y te voy a decir primero cómo no vas a ser un aliado y luego cómo sí puedes ser un aliado de la población de personas neurodivergentes o con discapacidad o con diagnóstico, como sea que quieres llamarle, y sus familias. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, primero empezando con lo negativo. Lo peor que puedes hacer, y esto he tenido muchas conversaciones, sobre todo con abuelos, entonces si tú eres abuelo o vas a ser abuelo, toma nota. Me toca muchísimo escuchar que las personas sin querer minimizan la experiencia de los padres. Algunos ejemplos que he escuchado y me ha tocado vivir es que les dicen a los papás, tu hijo no parece que tenga autismo, o no, no te preocupes, solo es inmaduro, eso se le va a quitar, o no, mi nieto no tiene TDAH. Y bueno, aquí un meme de Pedro Pascal, si no han visto este clip, la verdad da demasiada risa y cuando decidí hacer esta presentación dije, lo voy a poner ahí porque realmente es un ejemplo en cómo muchas veces las personas que más deben de apoyar a las familias y a los papás y a los niños
son a veces los que te jalan más hacia abajo. Entonces, si tú eres aliado, realmente hay que hacer un aliado de verdad. Ok, entonces, antes de opinar, igual y pregúntate estas varias preguntas. Uno, ¿soy experto en el tema? Si la respuesta es no, entonces igual y puedes investigar antes de opinar. Puedes también preguntarte, ¿hay a lo mejor algunas cosas que no veo? A lo mejor y tú no ves todos los días cómo batallan los papás para ponerle la ropa al niño antes de ir a la escuela, o en las transiciones, cómo está batallando con berrinches, o para comunicarse, que nada más está gritando en vez de apuntando, pidiendo y balbuceando y haciendo aproximaciones. Y la última es también, ¿qué puedo perjudicar con mi actitud hacia esta situación? Muchos papás también se detienen porque las personas alrededor que deberían de ser aliados, que deberían de ser la comunidad, son los que les dicen, no, no pasa nada, se le va a quitar, no, no te preocupes, no, ni de chiste es autismo lo que te están diciendo. Entonces, si eres un aliado de verdad, te invito a que reflexiones un poquito antes de contribuir, porque a lo mejor y con tu contribución puede posponer un diagnóstico que entre más, ya sabemos que y hay muchísima investigación, que entre más temprano sea el diagnóstico, mejor. ¿Por qué? Porque los niños reciben servicios, trabajas sobre estas áreas de oportunidad y mejores habilidades se desarrollan y mejor futuro van a tener. Hay que tener en mente que muchísimos padres, cuando comparten que algo está sucediendo con sus hijos, quieren ser escuchados. Muchos no necesariamente quieren tu opinión. Entonces, les invito otra vez a tomarle screenshot a esto si quieren. O puedo también compartir el video en el futuro y lo pueden compartir con otras personas que crean que se pueden beneficiar de esta plática. Muy bien, entonces ya nos vamos un poco más a lo de qué sí vamos a hacer. Siempre, 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 cuando estemos hablando de una persona, vamos a asumir, sobre todo si esa persona está en el mismo cuarto que nosotros o en el mismo lugar, vamos a asumir comprensión. Muchísimo pasa, muchísimo sucede que estamos hablando de niños frente de los niños. ¿Qué sucede esto? Estamos disminuyendo la integridad y la dignidad de estas personas. Hay que siempre tener en mente que debemos de proteger la dignidad de absolutamente todos los humanos, ni siquiera nada más los niños que están recibiendo un diagnóstico de las familias. Entonces, quisiera que alguien, y los invito a que se pongan on mute y me digan, ¿a quién les gusta que otra gente esté hablando de ellos sin que tú seas incluido en la conversación? Nadie. Y menos cuando tú estás escuchando, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a estar haciendo eso de los niños cuando a lo mejor estamos teniendo una conversación de adultos? Si hay un niño ahí, asume siempre que te está comprendiendo y que te está escuchando. Y tus palabras pueden afectar muchísimo la experiencia de tanto la familia como del niño. Aunque creas que un niño no comprende lo que está diciendo, realmente, híjole, no puedo explicar la, la las veces que me ha tocado decirle a los papás, abuelos, tíos, primos, quien sea, de que, oye, ¿sabes qué? Estamos hablando de ti y volteo a ver con el niño y le digo de que estamos hablando de ti porque estás batallando a veces con berrinche y qué onda, quiero saber qué onda, por eso tu mamá me está platicando. Entonces, puedes incluir al niño dentro de la conversación. Sí, sí puedes compartir áreas de oportunidad con los niños, pero siempre protegiendo la dignidad. También lo que puedes hacer, sobre todo cuando ya son niños o jóvenes o adultos que tienen su diagnóstico, tú debes de preguntar las preferencias. ¿Cómo prefieres que te refieras a ellos? ¿Prefieres que te digan adulto autista o adulto con autismo? Entonces, no asumas, pregunta y listo. También los invito a que los aliados utilicen un lenguaje basado en fortalezas. Muchísimas veces también nos quedamos en este lenguaje como más de déficit, en donde nos enfocamos en las cosas que no puede hacer. Entonces, si estamos hablando de un peque que tiene intereses muy, muy específicos por algo, en vez de decir, no, pues es que nada más le gusta acomodar sus carritos y no juega nada más. Pues a lo mejor y podemos decir, bueno, tiene intereses específicos por los automóviles y a lo mejor y de grande eso lo va a llegar a una carrera profesional relacionada con automóviles. Podemos enfocarnos en las fortalezas, claro, sin inventar. Em,
Y por último, escuchar las voces de los involucrados. Si una persona que es neurodiverso te está diciendo que a él le gusta, no sé, que él tiene una preferencia por cómo te refieres a ellos, que él tiene una preferencia por cómo hablas con ellos, hay que respetar esas preferencias. Algo que ahorita he estado haciendo más en mi en mi programa de doctorado es que estoy preguntándole mucho a papás las preferencias sobre cómo prefieren recibir capacitaciones y esa es una forma de alzar la voz de las personas por las que estamos trabajando. Muy bien, nos vamos ahorita hacia el proceso de compartir el diagnóstico con un niño. Hay muchísimas estrategias que pueden ser útiles. Primero, lo importante es que tú como adulto te informes sobre el tema por si un niño te hace preguntas, que es completamente normal. Lo ideal es hablar con personas tanto cercanas a ti, personas que tienen el mismo diagnóstico, personas que se han preparado para trabajar con gente con ese diagnóstico, para que sientas comunidad y que también tengas las herramientas, las definiciones, los ejemplos, etcétera. Y muy importante también que tu actitud es lo que va a definir la experiencia de un niño. Si tú llegas con una actitud pues algo pesimista o negativa, el niño lo va a absorber y se va a dar cuenta que tú igual y a lo mejor estás molesto con el diagnóstico o con ellos. Entonces, si por ejemplo tú lo haces secreteado o mantienes un diagnóstico un poco más secreteado, entonces el niño va a creer que es algo por mantener secreto, que a lo mejor y no lo puede compartir y igual y va a poder, va a impactar en la identidad de este niño a largo plazo. Si lo tomas como un acercamiento positivo, entonces el niño lo va a ver positivo, pues es una diferencia, es una forma diferente de afrontar la vida, de una forma diferente de afrontar nuevos retos, etcétera. Dependiendo de cómo tú lo tomes, es como un peque lo va a tomar. Ok, nos vamos a estrategias un poco más prácticas para los papás que están considerando compartir un diagnóstico con los niños. Si es que tu hijo ya tiene un diagnóstico y todavía no se lo has compartido, la recomendación es lo más temprano. Una forma muy amigable de compartir el diagnóstico es a través de personajes. Si los conceptos en sí, el diagnóstico de autismo o altas capacidades o TDAH son complejos, entonces tú puedes a lo mejor y poner a ver videos o películas muy casual, puedes ver algún capítulo de dibujos animados y y destacar algunas similitudes. A lo mejor y puedes decir, oye, pues que nos gusta mucho Winnie the Pooh. Si te has dado cuenta cómo Tiger salta y salta y salta a todos lados y se va a platicar de un tema a otro. Sí, ¿quién hace eso aquí en la casa? Y a lo mejor y el niño puede hacer la conexión un poquito solo. O por ejemplo, Julia de Plaza Sésamo, que este es personaje favorito, yo creo que de mi hermana también, es Oye, ¿has notado que Julia habla con pocas palabras o que utiliza un dispositivo de comunicación como el que trae ay, ¿qué es? ¿Es un panda? Bueno, este compañero aquí. A lo mejor y se comunica con un dispositivo de voz. O puedes decir, oye, ¿sabes qué? Es que a veces cuando te pido que hagas algo, ¿sabes qué? A Dory, también cuando le piden que haga algo, como que lo repite varias veces y va enfocada y luego, ¿qué pasa? Ay, se distrae, sí. Ujú, ujú. Entonces ya estás tú poniéndolo un poco más concreto para que el niño pueda comprender algunas similitudes con algunos personajes con los que se puede relacionar. Entonces, estos son algunos personajes, también le pueden tomar foto. Igual voy a subir este video si quieren referirse a él de nuevo en otro momento. Es importante también introducir lectura o libros, también igual y no puede ser que para unos niños no sea tan llamativo como los personajes en dibujos animados, porque sabemos también que los cartoons y las películas tienen este gancho, ¿no? Con los niños, pero la mejor manera, personalmente, como yo lo introduciría, es también a través de libros. ¿Por qué? Porque estos vienen con historias un poco más individualizadas, entonces, hay muchísimos libros de diferentes diagnósticos. Creo que
Creo que aquí se representan bastantes. Entonces aquí tenemos autismo, TDAH, una persona también con autismo que se comunica con dispositivo, discapacidad física y nada más diferencias en general. Entonces hay muchísimas, muchísimas herramientas. Estoy segura que si le pones en Amazon libro para niños, diferencias o autismo o lo que sea el diagnóstico, te van a salir. Muy bien. En el momento, es importante, muy, muy importante, que en el momento que tú digas, me voy a sentar con mi peque, tú tengas control sobre tus emociones. Entonces, yo no recomendaría tener una conversación si crees que en el momento te vas a enojar o irritar o si vas a llorar de una manera muy intensa. Claro que el ser vulnerables y llorar frente a tus hijos es 100% recomendado, también aceptable para que ellos vean que todas las emociones son válidas, pero siempre y cuando estas emociones estén algo en control. Tampoco recomendaría que interrumpas a un niño en un juego muy divertido, que si el niño está corriendo y corriendo y lo agarras y, vamos a platicar sobre algo que te acaban de hacer una evaluación, pues eso tampoco le va a llamar mucho la atención a los niños. Entonces, a lo mejor y te puedes unir en una actividad en donde él esté tranquilo, puede ser como la lectura o pintura o si está construyendo algo pero está sentado, o a lo mejor también si en la noche ya te vas a despedir de él y léele un cuento juntos, puedes meter uno de estos libros como la lectura y luego introducir y decir, ¿sabes qué? Tengo que compartirte algo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a y voy a decir Comático porque es el lugar que se me viene a la mente? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Comati y conociste a tal maestra? Sí, pues sabes que fuiste a una evaluación y de esta evaluación nos platicaron esto. Entonces va, ya sea sin, va a ir a intervención, puedes platicar, introducir las intervenciones de esa manera. A muchos niños les da flojería de intervención, entonces siempre es importante también que sepan a dónde van y por qué están yendo. No necesariamente tienes que decirle, estás yendo a terapia para mejorar tu conducta, ¿no? Si es un peque que batalla con la regulación de emociones, igual y no le digas así, pero decir, hey, ¿sabes que a veces batallas? ¿No has notado que a veces te molestas cuando te ganan en los juegos? No, pues sí, sí. Pues en Comati vas a poder aprender a tomar turnos, a regular tus emociones y te van a enseñar herramientas. Y una vez que las domines, listo. De nuevo, el enfoque en fortalezas. Entonces, compartir y decir, algo que sí puedes decir es, por ejemplo, tu cerebro es perfecto, increíble y puede ser que funcione tantito diferente. ¿Por qué se puede decir esto? Porque es la verdad. Nada más funciona un poquito diferente. Tiene preferencias un poquito diferentes. Le llaman la atención cosas tantito diferentes. ¿Y qué? ¿Se vale? ¿Qué padre? Ok. También puedes decirle que es tantito diferente a lo mejor a sus hermanos o a sus compañeros, porque muchos niños que tienden a hacer se comparan con los compañeritos o con los hermanos. Siempre hay que hablar con la verdad. Hay, en vez de decir, em, no sé, es que algo está pasando y contigo o decirle, no, es que si te hace una pregunta y no estás seguro de cuál es la respuesta, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Qué buena pregunta. Vamos a esperar a ir a Comati y en Comati le preguntamos a tu terapeuta a ver qué dice. O de que, mira, déjame le mando un mensaje a X persona que sabe del tema y vamos a preguntarle a ver qué nos platica. En vez de decir una mentira o igual y dejarle a un niño en sin de que no sé y ya se lo dejas ahí. Y por último, ser muy asertivo con el lenguaje. Sí veo que a veces las personas se incomodan cuando estamos hablando de un diagnóstico o de un tema nuevo. Siento que el tema de hablar de un diagnóstico puede ser, como dije, incómodo y la gente le saca un poquito la vuelta. En vez de decir, por ejemplo, pues tienes una condición o tienes, eres tantito diferente, puedes ser asertivo con tu vocabulario. Tienes un diagnóstico de autismo y o tú eres autista. ¿Y qué significa? Pues que tienes intereses diferentes y que a lo mejor ibas a aprender tantito diferente a los compañeros. No pasa nada. Las fortalezas es que, por ejemplo, tú tienes un interés en jugar con los dinosaurios y a ti te gusta mucho eso y puede ser que a otra gente no. Y puede ser que tú tengas que echarle ganas para jugar con otros porque pues no todos van a querer jugar a los dinosaurios contigo.
Listo, ahí tuviste la conversación, ¿no? Obviamente se escucha muchísimo más fácil de lo que es, muchísimos niños tienen muchas preguntas. Puede ser que no tengan tantas preguntas y que vayan surgiendo. También abrirles la puerta a decirles, si tienes más preguntas me las puedes hacer y si no lo sé, lo buscamos. Otro ejemplo, puedes decirle, ¿has notado que te gusta ver la misma película una y otra vez y te sabes todo el diálogo? Pues esto se llama intereses específicos. ¿Y qué significa? Pues que hay algunas cosas muy específicas que a ti te gustan y que te gusta quedarte nada más viendo esas. Es un poquito difícil para ti aceptar ver otra película. ¿Has visto cómo a veces batallas? En fin. em, Ok, si tienen dudas, recuerden, lo pueden mandar por el chat o anotar y las podemos contestar al final. Yo recomendaría juntar algunos ejemplos, por ejemplo, notas en su celular, por si el peque les pregunta, ¿pero a qué te refieres? Y tú en el momento, uy, no me acuerdo a qué me refiero. Entonces ya tienes ahí algunas ideas de cómo vas a compartir o qué ejemplos este, puedes atar a, por ejemplo, los criterios diagnósticos del diagnóstico que sea que tenga tu peque. Ok. ¿Qué igual y no hacer o evitar? Em, Definir el diagnóstico en términos que un niño no puede comprender. Entonces, mi recomendación para a lo mejor a un chavo sería de que, ¿sabes qué? Es que está este diagnóstico de autismo. Los criterios son, pues, diferencias en comunicación social, a veces batallas para ser amigos, y también intereses más específicos. Igual y te gustan las cosas de cierta manera y puede ser que batalles tantito en desviarte de esos patrones que ya tienes establecidos. Eso sería a lo mejor un approach. Obviamente eso no le puedo decir a un niño de 2 años, se me va a quedar viendo de que qué estás hablando. Creo que la que tiene que ir a terapia eres tú. Entonces, hay que tener nada más eh, conciencia de que a los niños pequeños les estamos diciendo algo que los niños pequeños puedan entender a través de estos videos, cartoons, movies, libros, y a los chavos pues tampoco le vamos a enseñar a Julia, ¿no? De Plaza Sésamo, porque igual y es el chavo de 16 años te va a decir, pero ¿por qué me estás enseñando Plaza Sésamo de que yo no tengo nada que ver con eso? Entonces siempre acorde a la edad y de nuevo, esta es una forma en que tú respetas la dignidad de la persona. Em, Tampoco que no hacer es que hay niños que pueden decir, no, yo no tengo eso. Ok, no pasa nada. El niño es 100% válido que responda como él quiera responder, como él necesita responder. Si tú sientes que viene o algo que va a escalar, yo te recomiendo pausa esa conversación y decirte que, bueno, sabes que ya nos vamos a dormir, te vamos por tu jugo, a lavarnos los dientes y a la cama. Entonces, ten la conversación en otro momento. No pasa nada si un niño responde de manera negativa. Es una, es una información pues sensible que les estás compartiendo y a lo mejor y que lo van a aceptar luego o que van a decir, no, claro que no. A mí no, yo no tengo TDAH y no pasa nada. Ten la conversación después. ¿Por qué te digo pausar la conversación? Porque sí me ha tocado también escuchar que hay papás que luego se enojan por cómo los niños reaccionaron. Entonces creo que para evitar esa situación, puedes pausarla y retomarla otro día. Al igual, es muy importante no mentir si no sabes una respuesta. Entonces, evitar mentir, bueno, esa es una regla general para todos los humanos. Entonces, no vayamos a echar mentiras cuando igual y no sabemos. Mejor decir, no estoy seguro, voy a preguntar. Ok, una vez que un peque pasa por este proceso, hay algunas cosas que me gustaría que tuvieran en mente para nada más como precaución. Número uno, me ha tocado trabajar con algunas familias que llegan a utilizar el diagnóstico como excusa para un comportamiento inadecuado. Es muy, muy importante considerar que un diagnóstico puede explicar el por qué un comportamiento sucede, porque un niño se hiperenfoca en jugar con los dinosaurios, pero esto no excusa el golpear a un compañero porque el compañero también quería jugar a un dinosaurio. Un niño no pega porque tiene autismo, no. Un niño se enfoca en los dinosaurios porque tiene intereses muy específicos por los dinosaurios. Pero un niño pega
no por autismo, sino porque todavía tiene que desarrollar una habilidad de comunicación, sí, pero no vamos a permitir o no vamos a decir, ay, bueno, no, no pasa nada que pegue. Entonces no vamos a utilizar el diagnóstico como una excusa por comportamientos desafiantes o inadecuados. Tampoco vamos a bajar las expectativas. Hay que siempre tener las expectativas em, reales. Cada niño, su diagnóstico, por la naturaleza de su diagnóstico, igual iba a poder desarrollarse más en unas áreas que en otras. Entonces, las expectativas siempre que sean altas, pero también alcanzables. Porque, ¿qué pasa si tú bajas las expectativas? Tú encasillas a un niño en lo que tú crees que ese niño puede hacer y generalmente lo que sucede, si tú le pones las expectativas en el cielo, los niños lo pueden lograr. Muchísimos niños lo pueden lograr más de lo que tú piensas que ellos pueden lograr. Em, Comparar y, uff, esto me pasa demasiado, que por qué mi peque sigue batallando. Bueno, tu peque está llevando otro proceso, hay que evitar comparar con otros compañeritos, con otros niños. Recomiendo también que tengan mucho cuidado comparando con hermanitos o con hermanos grandes, de que es que con tu hermano no batallo así y tú eres más grande. Bueno, pero mi hermano no tiene TDAH y yo sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también porque tampoco queremos promover rivalidad entre hermanos em, o entre amigos. Otra recomendación para no hacer en el futuro es hacer todo por él o por ella para evitar frustración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto hace que no se promueva la independencia. Hay veces que decimos, híjole, ya siempre se enoja si le digo que se lave los dientes, voy a dejar que no se lave los dientes. Y este de lavarse los dientes es un ejemplo de la vida real. Entonces, luego, ¿qué pasa? Repercusiones a largo plazo con los dientes, lo tienen que sedar, lo tienen que hacer las limpiezas, etcétera. Entonces, hay cosas que son, em, que sí o sí se tienen que hacer por el higiene, por la calidad de vida. Entonces, no hay que evitar situaciones o cosas por evitar alguna frustración, o no hay que hacer cosas por los niños para evitar frustración. Si quieren más información detallada sobre esto, podemos tener una sesión específica en donde comparamos cuáles son algunas áreas de oportunidad por el desarrollo, por el temperamento de los niños o por el diagnóstico, que el diagnóstico esté afectando algún área del desarrollo. O, em, También creo que hay que tener en mente que de repente se pueden llegar a ignorar los apoyos o adaptaciones que un peque necesita. No pasa nada si tu peque necesita apoyo. Si tú ya sabes que tu peque necesita apoyo, dáselo. Mucha gente se quedan en el no quiero que lo traten diferente, pero el negar los apoyos puede hacer que el niño se sienta aún más frustrado y las adaptaciones realmente son equidad, no es favoritismo. Si tu hijo con TDAH necesita más tiempo en el ejercicio o en la alberca para poder dormir mejor en la noche, entonces no significa que todos tus hijos van a tener tiempo en la alberca porque va a ser injusto. No, tú puedes tener una conversación con todos y decir, esto es lo que necesita tu hermano, esto es lo que necesita tu hermana y listo. Ok, voy a tomar bastante agua porque llevo hablando mucho. Para Me quedan dos cositas y luego ya nos vamos a la siguiente sección de esta plática. Para los adolescentes, mi recomendación es no llevarlos a evaluación con engaños. Me ha tocado que llegan chavitos y me preguntan, es que, ¿qué hago aquí? Y yo, ¿cómo no te platicaron tus papás? Y luego tengo que tener la conversación con los papás de que, oye, ¿sabes qué? De que no está padre, ni para mí, ni para el niño, ni para ti. Hay que ser claro porque los niños saben que algo está pasando y los niños saben cuando les estás echando mentiras. También nosotros en Comati siempre pedimos consentimiento antes de grabar una sesión y también a los papás, si los papás son las personas que nos dan consentimiento porque el niño aún no nos puede decir. Y o si son a partir de los 4 o 5 años y el niño puede dar consentimiento, si nos dicen no nos grabas, no los grabamos. Si nos dicen sí, sí me puedes grabar, sí lo puedo grabar. Entonces hay que siempre mantener esa comunicación muy clara de que, ¿sabes qué? Estás batallando con X y con Y. Vamos a ver si algo está pasando para poder buscarte los servicios y los apoyos necesarios para que desarrolles tus habilidades.
También los invitaría a buscar comunidad de personas con diagnósticos similares y también personas sin diagnósticos, pero con intereses similares, independiente de los diagnósticos que puedan llegar a tener. Por último, porque luego ya le voy a dar el micrófono a nuestro invitado especial, el tema de las escuelas. Espero no echarme nada encima hoy, pero sigue siendo un tema controversial en México. Realmente no hay mucha investigación que nos dé específicamente recomendaciones para cómo hacerlo, cuándo hacerlo y a qué grado hacerlo en México. Personalmente, para mí, mi recomendación es que la transparencia es lo mejor. Yo recomiendo que tu hijo entre en un entorno en donde hay herramientas para ayudarlo. Aparte que las escuelas se dan cuenta si un peque necesita apoyo o si no necesita apoyo. Esto es idealmente también hablo y de en un mundo ideal para que el ambiente, la escuela se prepare y que le pueda dar a tu hijo el apoyo y las herramientas para que crezca y florezca en este ambiente. La realidad es que no es esa, la realidad es que en México sí prevalece la exclusión o la inclusión condicionada, en donde te dicen sí, pero con maestro sombra, o sabes que no, no está listo, vente el siguiente año, y luego vas el siguiente año, oh, sorpresa, tampoco te aceptan. Entonces, yo creo que la comunicación más abierta va a dar más oportunidad de empoderar a tu peque, de crear este entorno en donde hay apoyos y permitir también que los maestros, maestras que van a estar trabajando con él, psicólogos, ajusten sus estrategias para abordar mejor las necesidades de aprendizaje. Si una escuela está abierta, genial. Si no, también puedes presionar al alcance que tú tengas y si ves que no, realmente mi recomendación sería busca un lugar en donde quieran trabajar con tu peque, en donde van a respetar las diferencias y van a respetar el paso en el que él o ella aprende. En México también podemos hablar de esto muchísimo más a profundidad, pero si hay un problema sistémico que realmente nace desde el gobierno. Las universidades también, muchas no preparan bien a los docentes y para que tengan niños con diagnósticos en sus salones y también la sociedad que hasta no me da risa, pero hasta me hace reír un poquito porque es el mito más grande. La sociedad cree que tener niños de programas de inclusión le va a quitar la atención a sus hijos. Luego podemos hacer otra sesión de esos temas, de los mitos, eh, si les interesa. Ok, entonces esas son las recomendaciones, esta es la investigación y ahorita le vamos a dar el foro a nuestro invitado especial. Si quieres, te puedes quitar el mute y vamos a estar haciendo algunas preguntas. Primero, Luis Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Estoy a ti. demasiado agradecida y emocionada de que estás aquí con nosotros hoy. No, gracias a ti por la invitación y gracias a todos ustedes por conectarse. Eh, a continuación, pues voy a platicar un poco de mi experiencia, esperando a que ustedes también les ayude. Claro, Luis, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu diagnóstico y luego ya nos vamos hacia las preguntas específicas. Claro que sí. Bueno, soy Luis Andrés, tengo 28 años, trabajo de contador. Y soy una persona con diagnóstico de Asperger, que ahora se considera dentro del espectro autista. Sí, muchas gracias, Luis. Ujú. Contador, qué padre. Ujú. Oye, ¿qué te parece si empezamos con la primera pregunta? Adelante. Órale, porque sé que es extremadamente valioso tenerte aquí y la verdad sí agradecemos muchísimo tu tiempo y tu apertura por compartir. Estoy Ujú. segura que a muchos papás les va a ayudar. Ok, la primera pregunta es, ¿cómo recuerdas el momento en que tus papás te hablaron por primera vez sobre tu diagnóstico? Pues mira, fue un proceso gradual ¿Mm? porque desafortunadamente en su momento no se conocía tanto sobre mi condición. Entonces, a mis papás les tocó ir con diferentes especialistas,
recibir diferentes diagnósticos. Entonces, como que fue confuso también para ellos el comunicarme cómo es mi condición como Ujú, tal. Sin embargo, me lo fueron introduciendo como, oye, hay personas con ciertas características y, y cada individuo es diferente y está bien. Sin embargo, conforme fui creciendo, como que sí me fui dando cuenta de ciertos detalles, como por ejemplo, que yo me comportaba de tal manera que mis compañeros no, que iba a cierto tipo de terapias, que tenía un maestro sombra y ahí como que ya se me empezó a hacer raro, como, como ujú, pensando si realmente soy como los demás o si tengo sus mismos retos. ujú. Y no fue hasta los 13 años que me comunicaron que efectivamente soy Asperger y en su momento, como me lo tomé como algo bueno de saber, sin embargo fue como un punto de partida para procesamientos internos, conversaciones y autodescubrimientos que a lo largo del resto de la vida me ha servido para desarrollar habilidades y saber afrontar los retos. Claro, Ujú, sí, sí suena, bueno, digo, a ti te tocó probablemente o a tus papás les tocó esta como reconstrucción de los diagnósticos, ¿no? Porque ujú, en los noventas, noventa y tantos fue cuando se unió el término de Asperger al espectro, entonces sí me imagino que hubo una confusión algo grande. Y, y como comentas, que al compartirlo fue un parteaguas ok, algo tiene sentido. Y ujú. pudiste empezar a tener estos procesos, pues internos igual y contigo mismo o también hasta con tu familia, em, sobre por qué a lo mejor tú tenías que ir a terapia tenías un maestro sombra o, no sé, tenías modificaciones en la escuela. Exacto. Muchísimas gracias por compartir. Ujú, Igual nos podemos ir a la siguiente pregunta. ujú. ¿O quieres compartir algo más de esto? Eh, no, adelante. Va. Digo, Conforme hay vaya mucho saliendo, digo, hay mucho que se puede hablar, claro, pero sí, podemos irnos a la siguiente pregunta y si te acuerdas algo de alguna de las otras preguntas que ya hemos abordado, tú compártelo. Entre más información las familias tengan, mejores herramientas se van a poder llevar a la casa. sí, claro. Va. La siguiente pregunta es, ¿qué sentiste en ese momento, al grado que te acuerdes, porque fue hace varios años, y cómo ha cambiado tu forma de verlo con el tiempo? Yo en ese momento como sentí pues un momento de claridad mental, como que como que me hizo un poco más de sentido mis experiencias pasadas y por fin les pude dar un nuevo significado de que no es que sea, de que no es que no le esté echando ganas o que tenga que ser de alguna otra manera, simplemente que soy diferente y es algo con lo que me tocó vivir y, Ujú.
y de poco a poco vuelvo a lo mismo. El tenerlo en mente me ha servido para desarrollar habilidades para seguir madurando y creciendo. Claro, Ujú. claro, todo lo que dices tiene mucho sentido. Si pudiera preguntarte algún ejemplo que se te venga a la mente de cómo desarrollaste alguna habilidad sabiendo que tenías el diagnóstico de Asperger. Yo creo que tal vez en el estudio como que me sirvió demasiado el buscar por YouTube como videos más concisos de los temas que estaba aprendiendo. Sí. Porque yo, bueno, este es mi caso, pero yo tengo el detalle que yo al principio batallo para aprender un tema, pero una vez que lo aprenda se me facilita retenerlo a largo plazo. Más que a Ujú. la persona promedio, yo diría. Exacto. O más que a los sobrepromedios, Luis. Sí, yo creo que tú haber, bueno, y tú me puedes corregir, porque yo no lo he vivido, pero el que te hayan compartido, oye, tienes un diagnóstico, aprendes de una forma diferente y ok, no pasa nada, no fue, o sea, fue basado también como en fortalezas, como suena que te lo compartieron, no fue basado en déficit de que tú no puedes hacer estas 10 cosas. Nada más lo haces de forma diferente. Tú te diste cuenta, oye, pues a lo mejor y batallo un poquito para aprender el contenido en el formato que me lo están dando y tú solo buscaste la herramienta porque tú Claro, solo entendiste, oye, a lo mejor y yo puedo retener la información de otra forma o aprenderla más rápido de otro formato. claro. Y Pues que, como tú, y como tú dices, fueron descubrimientos que no partieron desde el tengo Asperger, sino más bien qué es lo que se me facilita a mí como individuo. ujú. Ujú. Sí, claro, fue un poco más como que pues lo que te sirve a ti es eso. Exacto. Genial. Pues sí suena como que ayudó a empoderarte también para tú entender, oye, pues, ¿y si aprendo diferente, qué? No me voy a quedar sin aprender Ujú. el contenido. No, voy a Totalmente. buscar otras formas, me lo voy a aprender, me lo voy a memorizar, le voy a ganar en Ujú. quizzes a cualquier otra persona que se me ponga enfrente y me voy a graduar de contador, que ya estás graduado, ¿no? Y ejerces. Exacto. Ujú. Fregón. ¿Qué tal si vamos a la siguiente pregunta? Adelante. Esta pregunta, yo creo que es em, una que ya platicaste un poquito, Ujú. pero igual si salen más ideas o recuerdos, con Ujú. todo gusto las escuchamos. ¿Hubo algo en la manera en que tus papás te contaron sobre tu diagnóstico que te ayudó o que tú crees que no te ayudó tanto a entenderte mejor? Pues igual, digo, fue un reto tanto para mí como para ellos el sabérmelo explicar, aun cuando había tanta confusión, incluso dentro del ámbito profesional. Entonces, Mm. yo personalmente creo que sí me lo han sabido comunicar de la mejor manera que pudieron ellos. Ujú, Dicho esto, sí me habría sido muy útil el haber entendido mucho antes que tengo una condición que otros niños no. mm, Y digo, lo cierto es que no existe una manera perfecta de comunicarlo. Lo que sí es importante es, como ya lo dijiste,
Este, entre más temprano mejor y ser bien claro o según la capacidad de entendimiento del niño, Ujú, este, ser asertivo en el tema de que tienes un diagnóstico. claro. Ujú, Sí, yo creo que la ventaja que tienen muchos papás hoy en día es que tienen herramientas más innovadoras, más acertadas. A lo mejor ya hay un poco de más claridad en cuanto a qué cómo se ve el autismo, cómo se ve el TDAH y muchos papás se van a evitar estas confusiones, ¿no? Que a tu familia le tocó en su época, que ha de haber sido, no me puedo ni imaginar todo el proceso, ¿no? Emocional también para todos. Entonces, una ventaja, pues, para los papás de hoy en día, también para los que están aquí, por aquí escuchando, es que igual y pueden ya tener su respuesta más concreta y poder decidir, hey, vamos a compartirlo, ¿cómo lo vamos a compartir? ¿Qué te parece si me voy a la siguiente pregunta? va. Va. ¿O quieres compartir algo más de esto? No, adelante. Ah, ok. ¿De qué forma crees que el saber tu diagnóstico influyó en tu identidad o en cómo te ves a ti mismo ahorita? Yo sí lo considero una parte esencial de mí y siento que he sentido que me ha hecho alguien especial, pero no es lo único que define. O sea, a fin Ujú, de cuentas, puedo pensar o percibir las cosas de manera diferente, ujú, pero sigo siendo una persona que pasa por diferentes etapas, tiene sus gustos, sus intereses, habilidades, dificultades. Entonces, pues sí, sí es algo que lo considero como parte muy grande de mi ser, más no lo principal y definitivamente no lo único. claro. Ujú, Sí, creo que eso es muy importante por tener en mente. Hay veces que cuando se recibe el diagnóstico, que los papás reciben diagnóstico de su hijo, se cierran, ¿no? De que nada más tenemos ese vocabulario, que autismo o ujú. Asperger o trastorno de espectro autista o un retraso en desarrollo o retraso en el habla o TDAH o trastorno negativista desafiante o si viene desde el nacimiento que se puede identificar de que algún síndrome de Down, etcétera. Entonces, es importante no nada más em, enfocarnos en eso, sino en que es una parte de, y es el diagnóstico significa que va a haber retos. ¿Cuáles? Igual y no sabemos porque los niños están pequeños y me imagino que tú a través de los años te has enfrentado a diferentes retos que has tenido que enfrentar como cualquier otra persona, pero igual tus retos son diferentes a los de otras personas. Así es. Ahora, un punto importante es que como que dentro del espectro, o sea, hay mucha complejidad, mucha variación donde cada individuo tiene sus necesidades particulares, Ujú, pero a la vez la sociedad te es mucho de catalogar. ujú, Y entonces, por ejemplo, otro dilema fue que, por ejemplo, mis papás se están cuestionando entre que si meterme en una escuela normal o una escuela no solo para personas especiales, sino es que discapacitados. ujú. Este, pero por fortuna y estoy muy agradecido.
me metieron a una escuela, a una universidad común y corriente, donde fui de los que más se les dificultó, pero me supe enfrentar a los mismos retos que a todos nos toca. Claro, súper buen punto. Yo creo Ujú, que sí hay que ver cuál es el mejor ambiente para que un niño se ujú, desarrolle. Tu mejor ambiente fue dentro de la escuela y digo, puedes decir tu universidad muy orgulloso porque es una universidad realmente muy difícil para muchas personas. ujú. Entonces, creo que el haberte graduado de ahí, el ser profesionista es genial, 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 genial. Y dices que batallaste, pero te graduaste y ejerces, Claro, ¿no? así es. Súper. Ok, ¿qué tal si nos vamos? ¿Algo más que quieras agregar a esto? ¿O nos vamos a la siguiente? Mm, Pues tal vez más adelante, pero de momento podemos seguir. Órale, Ujú. ok. Esta es nuestra última pregunta, pero nos podemos quedar aquí más rato, tú compartiendo todos tus conocimientos y lo que has vivido. Pero mi pregunta es, si pudieras darle un consejo a otros papás que están por hablar con su hijo o con su hija sobre su diagnóstico, ¿qué les dirías? Yo creo que hay mucho de lo que se puede hablar, pero lo primordial yo pienso que es, vuelvo a lo mismo, comunicarles de su condición lo más antes posible y de la manera más clara, ya que a fin de cuentas este es un punto de partida que, que va a influir el resto de su desarrollo y, y también que busquen cada vez aprender un poco más, porque igual no se queda solo en el diagnóstico, es un proceso de desarrollo completo. ¿A qué te Eh, refieres con eso? o sea, lo que voy es, desde el punto de que recibes el diagnóstico y se lo comunicas a tu hijo, pues eso es algo que se va a tener muy en mente y va a afectar cómo se percibe a sí mismo, cómo interpreta eh, sus características, sus dificultades. Y eso, o sea, el tener esa claridad sí le va a ser, sí va a ser fundamental para que pueda seguir con su desarrollo a largo plazo. Sí, No sé si me expliqué. para mí sí. Yo creo que algo fundamental que dijiste es que, o bueno, que también a lo largo de estas preguntas es que cada niño es diferente, ninguna persona con diagnóstico es igual a otra. Ujú, Hay características, hay fortalezas y debilidades muy diferentes en absolutamente cualquier de las categorías del diagnóstico que sea, las necesidades son diferentes. Hay que ponerles importancia porque hay que ayudar a desarrollar las habilidades, pero también no es lo único de las personas, ni lo más importante, como dijiste. Sí es algo, una parte importante, pero no es lo más importante. Em, Qué padre que les recomiendas a los papás estas,
estas estrategias como de hablar con ellos claro, de hacerlo temprano, etcétera, porque sí creo que muchos peques cargan con mucha culpa o con mucha confusión al no saber que hay algo más allá que está pasando que igual y no son ellos tomando la decisión. Por ejemplo, y luego puedo irme un poco más a detalle, en el TDAH, haz de cuenta que tus impulsos te ganan. Muchas veces Ujú. tú no tienes este control sobre tus impulsos y tus impulsos te ganan. Entonces, ¿qué es lo que pasa si algo sucede? En donde fue un impulso y te regañan por el impulso, vas a creer que tú eres el que está mal, cuando realmente es tu cerebro que te está mandando ese impulso, que sí, necesitas desarrollar habilidades para controlar esos impulsos, sí, definitivamente, pero no está nada más en que tú escogiste hacer eso. Y tú estás mal. Como dijiste también, por ejemplo, no es que no podías aprender, es que lo aprendías de forma diferente y que tu aprendizaje igual y venía mejor en otras modalidades. Totalmente. Incluso lo pudiste explicar mucho mejor que yo. No, nada más porque repaso este tipo de vocabulario todo el día, todos los días. Entonces, no, hombre, no. Creo que me has abierto mucho los ojos a muchas cosas. Creo que podríamos quedarnos aquí toda la noche platicando, tú y yo o todos, sobre estos temas. Y, y la verdad es que agradezco muchísimo tu apertura, agradezco muchísimo tu vulnerabilidad, porque el compartir el proceso de alguien es ponerte vulnerable, y estoy muy, muy segura de que muchos papás se llevan aprendizajes. ¿Qué, qué más? Ya por último, ¿qué más, si algo, le dirías a los papás o a la comunidad o a las familias? Pues simplemente que no tengan miedo. Es algo que hay que reconocer que a veces hay mucha incertidumbre en cómo lidiarlo, pero vuelvo a lo mismo. El estar consciente de ello, este, pues va a ser, pues va a facilitar los retos y como tú dices, evitarnos todas esas confusiones, eh, y también como va malos, este, pues, pues mentalidades es negativas y sí. Sí, muchísimas Ujú. gracias. Oye, Luis, estaba viendo que en el chat hay unas preguntitas y creo que son para ti. Sí, claro. A ¿Te ver, las comparto? Ok. Primero, aquí la. Alejandra, gracias por enviar la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo compartiste tu diagnóstico con tus amigos en aquella época y también en la actualidad con la gente nueva de tu vida? Pues yo de chico y de joven fui un poco reservado, sin embargo, sí, y lo supe comunicar o sea, sí soy una persona que soy muy selectivo con mis amigos, con las personas en las que puedo confiar. Ujú, Y simplemente, pues simplemente hacerles saber que soy Asperger. ujú. Y ya con eso es suficiente para que me conozcan mucho mejor. Sí, así Ujú. fácil. Sí. Qué sencillo lo haces ver. Pues excelente. Sí, yo creo que el comunicarlo nada más por si tienen alguna duda o por si algo surge, te pueden preguntar. Ujú.
Excelente. Otra de las preguntas de parte de Cintia es, ¿qué tanto ha disminuido el apoyo que recibías antes a comparación de ahorita? ¿Ha disminuido? ¿Ha aumentado? Pues definitivamente ha disminuido conforme fui creciendo. Eh, Cuando era chico, pues todavía necesitaba más ayuda, pero conforme fui madurando me hice pues más independiente y también he sido cada vez más consciente de mi forma de pensar, de cómo trabajo. Aún así, yo pienso que pues nunca se es muy grande o muy tarde para recibir ayuda profesional. Entonces, si en algún punto crees que necesitas apoyo extra, eh, siempre pues va a ser mucho mejor recibirla a, a seguirnos complicándonos. Extremadamente de Ujú, acuerdo con ese enunciado. ujú, Sí, pues mencionaste que al principio necesitabas una maestra sombra de chiquito y luego igual y ya de más grande no, necesitabas ir a intervenciones y luego ya no. Y esto que dices de buscar apoyo profesional, absolutamente todo mundo necesitamos ir a terapia. ujú, Entonces, si somos personas con diagnósticos, si somos papás de personas con diagnósticos, si somos personas que trabajamos con personas con diagnóstico, si somos personas que no conocemos a nadie con diagnóstico, pero andamos por la vida, también absolutamente todas las personas nos enfrentamos retos y ayuda profesional puede ayudar. Entonces, qué valioso ese también, esa aportación. ujú, Ok, pues hasta ahorita son las preguntas. Ah, una última pregunta de parte de Regina. ¿Qué te hace ujú, sentir cómodo en una situación social? Muy buena pregunta. ujú. Pues yo creo que pues el estar con gente con la que puedo conectar, este, y en mi caso, se me hasta el día de hoy se me dificulta de ir de él más allá de lo típico, de que, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? Entonces, pero aún así, estando presente, te das la oportunidad de conocer más personas y crear nuevas conexiones. Ujú, Ahora, también en mi caso, soy alguien que como que le drena mucho la situación social, entonces al principio sí me la puedo pasar bien y todo, pero llega un momento en el que sí necesito como una descarga, no ujú. porque me le esté pasando mal, sino porque así es como soy yo. Claro, Ujú, creo que es una forma también de respetar tu individualidad, el darte este espacio, igual y que la gente no se moleste porque decides irte de algún espacio, de que irte temprano de alguna cena o irte temprano de alguna juntada, porque pues como dices, de que es lo que necesitas tú para recargar tu pila. ujú, Genial, gracias por compartir. Oye, otra pregunta de parte también de Regina, que trae muy buenas ujú. preguntas. ¿Cómo Sí, sí. aconsejarías a una familia con un hijo con tu condición o diagnóstico? Pues vuelvo a lo mismo que lo más primordial es primero hacerles saber que tienen una condición y, y también cómo desarrollar como que una comunicación asertiva entre los papás y sus hijos, porque a fin de cuentas, pues son dos modalidades
totalmente diferente que a veces pueden chocar y a Claro. veces la mejor manera de comprenderlos, aparte de la ayuda profesional, es pues conociéndolos pues, cada vez más. Definitivamente estoy muy de Ujú, acuerdo con eso. Creo que los papás pueden abrir la puerta o también cerrarla con llave como respondan a las necesidades de sus hijos. Entonces, si tú quieres que tu hijo venga, te comunique, te platique, te pida ayuda, hay que tener esa apertura ujú, para compartir, ser abierto en la comunicación, ser asertivo, hablar con la verdad, etcétera. ujú. Ok. Voy a rápidamente, Luis, em, nada más dar un par de unas cosas de información, pero si alguien tiene más preguntas, podemos quedarnos un poquito más resolviéndolas o platicando. Bueno, yo no sé si Luis tiene algo ahorita a las 9, pero yo estoy libre, nada más me voy a dormir. Entonces, voy a repasar rapidísimo las siguientes sesiones y luego podemos regresar otra vez a las preguntas, quien se quiera quedar o quien ya se quiera ir a dormir o a hacer otras cosas. Yo Eh, sí me puedo quedar. Perfecto. Ujú, Bueno, pues aquí nos quedamos entonces. Voy a ujú. terminar con esta reflexión de qué aprendizajes se llevan hoy. Si quieren, si se sienten a gusto, pueden compartir por el chat algo nuevo que aprendieron y también un paso que pueden tomar en el futuro, ya sea como aliados, como papás, como personas con diagnóstico o como personas en la comunidad que se van a convertir en aliados. Y mientras lo comparten, terminamos hoy con las sesiones de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. La siguiente semana tenemos la sesión de Cuidando al Cuidador. Esta también va a traer muchísimas herramientas muy prácticas para que se lleven a casa. Va a ser el martes a las 11, igual el mismo horario a las 7:30 de la noche. Y estaremos compartiendo, voy a estar presentando en la conferencia de TED CEC acá en Kansas City. Voy a estar compartiendo por redes sociales. La semana después vamos a hablar de pseudociencia y tomar decisiones informadas, red flags de tratamientos, intervenciones sin evidencia, cómo verificar credenciales y cómo proteger a tu familia de desinformación y fraude. También estaré yendo a otra conferencia en donde también estaré compartiendo aprendizajes y o cosas interesantes que crea que se les pueda ayudar. La semana del 24 al 28 tenemos el proceso del diagnóstico. Va a ser específico para autismo, entonces vamos a ver evaluación, detección, todo el proceso. Les voy a platicar sobre qué esperar en la evaluación del A2, qué esperar en las evaluaciones de la DICIS que la hacen, las evaluaciones del desarrollo, las cognitivas, etcétera. Luego, por petición, vamos a extender a diciembre, nos vamos a ir a TDAH y la semana del 8, el jueves 11, esta va a ser por la mañana, ups, va a ser comunicación en lenguaje. Ahora sí que ya estrategias específicas para utilizar con niños que hablan, niños que se comunican por dispositivos, niños que están aprendiendo a hablar, etcétera. Y bueno, si nos quieres seguir en redes sociales, nos puedes seguir a Comati y también aprendiendo con AP. Em, y bueno, esto fue Comati contigo. Podemos quedarnos, podemos platicar, podemos desconectarnos, podemos lo que quieran. Ahora sí que ya casual. Y voy a parar el video para que ya lo que otras personas compartan no se va a quedar grabado.